¿sí? ¡Apa! Un poquito Vamos bastante, atrás, no, hacia atrás, y nos vamos a quedar en 1800, 1880, en la época donde estos artistas viajeros habían aparecido. Pero antes te voy a contar que artistas había en el virreinato y se dedicaban esencialmente a transmitir con sus imágenes cuestiones religiosas. Mirá vos. Teníamos toda la influencia del Alto Perú, lo que se llama barroco americano, y los artistas que trabajaban hacían casi todos tallas en madera, retablos, cuestiones que iban hacia la iglesia o hacia los lugares de oración. Pero el arte, como arte, no era algo que se había desplegado totalmente. Recién con las ideas un poco más liberadoras de la Ilustración francesa, comenzamos a querer tener algo un poco más propio. Bien, ya pasados los años, aparecen este tipo de artistas que se llaman artistas viajeros y han tenido un objetivo muy, muy especial: recrear cómo era la vida aquí en esa época. Claro, Mari, ¿cómo se iban a enterar afuera los europeos qué pasaba acá? Claro, no teníamos WhatsApp, no teníamos Instagram, no teníamos Face, no había la comunicación que hay hoy. Ahora no podés hacer nada que lo saben antes que vos mismo. Exactamente. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Bueno, yo creo que había esencialmente no solo la curiosidad de registrar qué pasaba en las pampas y en estos territorios, sino también porque ya versábamos en 1880, donde el modelo agroexportador en Argentina necesitaba inversiones, necesitaba dinero, y quienes iban a poner la platita también querrían saber cómo era la sociedad de acá. Estos pintores se han dedicado no solo a pintar las pampas, que no las podían entender, porque la planicie perfecta con un horizonte y nada más, y además era algo muy difícil para los europeos comprender ese territorio inmenso, vasto, donde la infinitud de la mirada parecía no terminar. Pero voy a hablar hoy de un artista porque en esta semana se subastó una obra de este artista. Esto es muy poco común, Mari, porque las obras que tienen todos estos registros, en general las tiene el Museo de Bellas Artes y en mercado aparece muy poco. Esta obra que se subastó en Nueva York se llama El Payador y salió en unos $80.000, $100.000, que no es mucho, conjuntamente con otros artistas latinoamericanos. Y decime una cosa, ¿el payador tiene que ver algo con el Martín Fierro, con esa época? Por supuesto. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que retrató? Sobre todo Palieri, que fue el autor. Estos eran artistas formados en Europa, que venían acá como aventureros. ¿Por qué? Primero porque allá no tenían un desarrollo demasiado y había mucho artista, y venían acá por la aventura, y además porque esto era trabajo. No solo se juntaba la información con los cartógrafos, los navegantes, los que estudiaban territorio y suelo, sino también con ellos, que en sus bitácoras de viaje hacían el registro de lo que iban viendo. Palieri fue uno de los tipos que sale del puerto de Buenos Aires y retrata más allá de eso y queda enamorado del campo. Es más, llega hasta el Chaco. Para darte una idea, que eso fue todo un desafío. Bueno, ¿qué retrata? ¿Qué es lo que busca? Mostrarle a la gente cómo vivía el gaucho, quién era el gaucho, esa china en esos toldos tomando mate, cómo eran las costumbres sociales, el enamoramiento, y el payador, por ejemplo, o cómo eran las boleadoras. O sea, mirá, hay retratos que tienen que ver con estos gauchos corriendo a las avestruces, estas acciones diestras que teníamos en esa época. Entonces era tan difícil de explicarle a un europeo quién era un gaucho, quién era la china, y cómo y por qué, que esto realmente te va a gustar, Mari, la indumentaria, que para ellos era bizarra. Imagínate un tipo como una especie de trapo bombacha. Sí, una cosa rara. Y como del un pañal. Como un pañal grande. Y el poncho, imposible que supieran que era un poncho. Cuando los hombres de allá... Es el día de hoy que cuando vienen los europeos acá se llevan ponchos salteños, nuestros ponchos de Vicuña, realmente, porque son aquellos ponchos que le dan identidad a nuestra historia. Exacto, entonces describir el poncho, la única forma que teníamos para que lo visualizaran era levantando esos bocetos y haciendo que esas indumentarias fueran un poco más visibles. Otra de las cosas que registraban eran los malones en la época de las cautivas, este ataque fervoroso de la defensa de los indios, porque acá nos vamos a poner en un territorio muy heavy, de sus propias cuestiones y costumbres, corridos en esa época por Rosas, que estaba como dirigente. Pero bueno, otra de las cosas
Roca después. Otra de las cosas que también se quería mostrar era la vida social, cómo era la vida social un poco más porteña, no tanto en el campo. Y, por ejemplo, hay algo muy, muy simpático que es cómo vestían en esa época. Por ejemplo, las señoras no iban a hacer las compras igual que ahora, porque la élite tenía sirvientes y algunos de ellos, muchos de ellos negros, que también ahí tiene que ver con algo que nosotros no nos contamos. Pero una cosa muy interesante, en 1810 nosotros tenemos de la escuela la famosa dama antigua. ¿Y cómo te acordás que era la dama antigua, Mari? Y que tenía el peinetón, la mantilla, el vestido con ese miriñaque, las telas rasadas. Bien ahí. Bueno, vos sabés que en 1810 no existía el miriñaque. Mirá vos. Aparece muchos años después. En esa época tenían un estilo las mujeres como Mariquita Sánchez de Thompson, retratada por ahí si la buscas. Ese era el estilo, un estilo francés de corte princesa, sin miriñaques. Mirá vos. La mantilla y el peinetón tienen que ver con una herencia europea de una peineta pequeña, y la mantilla porque para ir a la iglesia vos tenías la obligatoriedad de taparte la cabeza. Pero aquí se construyó lo que se llamó el peinetón. Claro. O sea, y eso es propio argentino. Mirá vos. Sí, en el Museo del Traje vas a ver distintas cuestiones donde este peinetón que se hacía en dos tipos de material, uno podía ser el marfil, pero en realidad también estaba el carey, y también aquí se hicieron de huesos, se desempeña como un oficio. Mirá Esos vos. Peinetones, Mari, que llegan a ser toda una moda argentina de esa época, llegaron a medir hasta 1 metro. Mirá en vos, la qué cabeza. increíble. Y hay pintores. Había que sostener eso arriba de la cabeza. Claro que sí. Y hay pintores que han retratado esto incluso a modo de ilustración como de chistes, porque esas mujeres con esos peinetones, bueno, era difícil. Bueno, te adelgazaban la cintura, porque vos empezabas a mirar de arriba para abajo. Eso es cierto, hay que volver al peinetón, y yo señores. creo que hasta alguna cuestión genética ha transmitido esa historia, porque las nenas desde que nacen, nosotros le queremos poner la villita y ya se la sacan de una. Deben ser los resabios genéticos que reciben nuestras niñas de haber tenido esas cosas raras en la cabeza. Así que incluso el peinetón, Mari, comenzaba también a ser una especie de, no solo distinción de clase, de la clase alta solamente podía tener estas indumentarias, sino también de proclama política. ¿Por qué? Porque ya la divisa Punzó y Rosas había utilizado estos peinetones para poder pasar su imagen, no solamente su imagen, sino también algunos lemas que fueron de su parte política en esos peinetones. Entonces estas señoras no solo lucían moda, sino también hacían propaganda política. Mirá vos. Realmente. Mirá vos, ahí arriba de la cabeza. Yo no le tiene la idea más de uno acá, que en cualquier momento empezamos a ver gente con carteles en la cabeza. Digamos que en la historia de la Argentina nosotros tenemos una insignia que tiene que ver con las Madres de Plaza de Mayo, que es la distinción del pañuelo blanco. Nos dice y nos cuenta de qué manera ellas comenzaron a hacerse visibles. Obviamente. O sea que, bueno, esto es un poco la historia de que tiene que ver con estos viajeros, que lo que querían contarle a un otro, estos salvajes, bizarros y estos raros personajes que vivían acá en el espacio rural particularmente, y también cerca del puerto de Buenos Aires, y cómo era sobre todo ese idilio criollo del cual ellos no podían imaginarse de ninguna manera. Hermosísima historia, Bea. La realidad es que bueno, ¿no? Uno piensa que el mundo casi es conocido como es hoy. Vos le hablas a los jóvenes de cómo era tan difícil la comunicación y llegar, hablamos de las cartas muchas veces. Claro. Hoy nuestros jóvenes que nacieron con el internet funcionando a pleno, con las redes sociales, toda esa otra magia que tenía también la comunicación, que llevaba tiempo, sí, el saber esperar, la distancia, la falta de la fotografía, la pintura, la importancia del retrato, bueno, todas estas cuestiones que están muy buenas, que nosotros las tomemos y las recordemos en este espacio de arte visual en radio. Una más, hoy por hoy nos convertimos todos de alguna manera en artistas viajeros, porque nosotros vamos haciendo registros de lo que vemos en cada lugar, de cómo son las historias, de cómo son los paisajes, y de cierta forma vamos contándole a unos otros cómo es esos lugares, y hoy conocemos o sabemos cosas de lugares muy lejanos a donde vivimos, muy